Hola, buenas. Mi nombre es Camila Cerda. Espero que se encuentren bien. En el siguiente video estaremos dando breves comentarios sobre obras de arte de tres corrientes artísticas que se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo XVIII y durante medianamente todo el siglo XIX. Estas tres corrientes marcaron gran importancia en la transmisión de la historia a través del arte. Bueno, aquí tenemos una pequeña línea de tiempo que podría orientar la cronología histórica de las tres corrientes de las que hablaremos en este video. Primero presentaremos el neoclasicismo de 1770 a 1830. Luego hablaremos del romanticismo, que evoca entre 1800 y 1890. Y por último hablaremos sobre realismo 1840 y 1880. La primera corriente artística que estaremos evaluando es el neoclasicismo. Esta corriente la podemos comparar con ciertos matices rezagados del barroco y otros tantos de la pintura renacentista en esta estética, en esta técnica clásica donde los detalles de las obras son los protagonistas de cada pintura. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, se expandió junto a la Ilustración como valor estético y creativo de esta filosofía. Ya lo veíamos durante el barroco protestante, en la disminución del arte religioso, y en esta corriente queda aún más marcada con aquella tendencia. Y por lo tanto, podemos decir que este es un arte puramente guiado por la razón, donde la elegancia se puede visualizar en cada detalle junto con la filosofía de la época. Sobre el neoclasicismo, Husserl nos dice, y lo mismo que el racionalismo de la época, también su clasicismo es un fenómeno difícilmente definible y sociológicamente equívoco, puesto que está sosteniendo alternativamente por extractos sociales, unas veces cortesanos y aristocráticos y otras veces burgueses, y termina desarrollándose el estilo aristocrático representativo de la burguesía revolucionaria. La primera pintura que estaremos evaluando del neoclasicista es La consagración de Napoleón. Y con respecto al autor, dice Husserl que David es el pintor más grande de la Francia desde entonces, sino porque su clasicismo representa la concepción artística más en armonía que los designios políticos del consulado y del imperio. Para mi parecer, esta obra es una de las máximas expresiones de la filosofía de la época, donde el hombre y la razón son los protagonistas y ya no es esta figura de Dios como lo hacía la antigüedad. Bueno, la escena histórica que nos está retratando David aquí es la escena donde Napoleón se está coronando a sí mismo y al mismo tiempo está coronando a su esposa, Josefina, y podemos presenciar que cada uno de los invitados está claramente detallado con su rostro. O sea, este tiene gran detalle específicamente valorado en el relato de la narración histórica de este momento. Bueno, en la siguiente escena podemos apreciar a la circunstancia de Aubin de Mary-Joseph Blonder. Esta pintura es una sobre tela y de alto mide casi 2 metros. Un cuerpo de la mujer casi en tamaño escala. Y podemos evidenciar que la mujer está en una especie de tomando baño, podríamos decir, o en el momento justo antes de tomar su baño. Y si nos damos cuenta, podríamos decir que se encuentra en una especie de entorno inspirado en la antigüedad clásica. Bueno, entre los datos históricos que presenta esta obra fue que fue exhibida por primera vez en el Salón de París, en el Museo del Louvre, en 1814. Al principio la obra pasó discreta entre las críticas positivas, en realidad. Aunque sí se le criticó al pintor por la obra en oportunidades, ya que había realizado obras con mayor impacto que esta, y principalmente se le criticó la forma de la mujer, se calificó como una figura con poca gracia,
esta concepción de la mujer no tenía mucho carisma, esta pintura de mujer. Sin embargo, durante 1823 comenzó nuevamente a tener una buena crítica con la popularización del autor mayoritariamente, y ya que la pintura se empezó a reproducir en estas impresiones que se hacían en ese tiempo, y el reconocimiento del autor fue favorablemente subiendo cada vez más. Ya hacia más adelante en el tiempo podemos tener un dato medio friki histórico de esta pintura. Esta pintura desapareció en 1912 en el Titanic, con este naufragio que tuvo este gran barco, y la pintura se volvió a notar por este hecho, o sea, volvió a tener gran popularidad por su desaparición y su destrucción en el mar. Y al año siguiente de este hundimiento se iniciaron los reclamos por la pérdida de esta gran obra, y ganó aún más fama por ser las mayores reclamaciones económicas del equipaje tras su pérdida, tras el accidente del Titanic. Bueno, si hacemos un análisis de comparación de la obra, podemos decir que la circunstancia de Blonder es muy parecida, casi idéntica a los elementos que tiene el nacimiento de la Venus de Botticelli. El cuerpo, las posiciones de este cuerpo, el movimiento que hace el pañuelo de esta circassiense y con el pelo, y cómo el pelo envuelve a la Venus, también está envolviendo a la mujer de la circassiense. Aquí se plasma mucho de la influencia clásica en el neoclasicismo. Bueno, como es tendencia de la época, la atmósfera barroca y el arte greco-romano clásico, como lo vemos en el neoclasicismo, también podemos percibir en su influencia en el arte romántico, en los detalles aplicados a las figuras humanas y los detalles con los que se trabajan en cada obra. Según Hauser, el movimiento romántico se convierte por primera vez en una lucha por la libertad, que no se dirige contra la academia, las iglesias, las cortes, las mecenas, los aficionados, los críticos, los maestros, sino contra el mismo principio de tradición, de autoridad y contra toda regla. El arte romántico es un arte dinámico, teatral y muy efectista. El romanticismo es una corriente intelectual, tiene mucha valoración en lo sentimental, se enfoca mucho en dar esta sensación. Nace como desencanto político y denuncia social, en sus pinturas está muy marcado esto. Tiene una ambientación muy nostálgica hacia lo sentimental, como lo decíamos anteriormente. También idealiza el pasado y la aventura, como por ejemplo estas concepciones del medioevo, las aventuras, las mitologías y las aventuras por el gran mundo que se conocía como Asia. Hauser nos menciona que el romanticismo como expresión artística, en sus características es: el arte deja de ser arte social regido por criterios objetivos y convencionales y se convierte en un arte de expresión propia, creador de sus propios criterios y de acuerdo con los cuales quiere ser juzgado. En una palabra, se convierte en un medio por el que el individuo particular habla a individuos particulares. La siguiente obra del romanticismo es La Balsa de la Medusa de Géricault. Es un óleo realizado entre 1818 y 1819, que encarna a la perfección lo que debería ser la corriente de romanticismo, o sea, este dramatismo retratado en una obra de arte. La Medusa era una fragata que naufragó con 400 personas en su interior. Esta obra fue un gran escándalo y dio a conocer al mundo una tragedia que puso al descubierto el peor rostro del sistema político que dominaba entonces en Francia, con la vuelta a los Borbones, después de Napoleón. Debido a un libro que escribieron dos supervivientes,
y debido a esta obra cada vez marcó más revuelo sobre la tragedia y sobre los errores que cometieron quienes dirigían esta fragata. Y fue una oportunidad tremenda para criticar a la dinastía. Aparte de la denuncia social por el hecho de que se haya ocurrido el naufragio, Jericó también retrata su compromiso por la lucha contra la esclavitud, retratando a un marinero negro en medio de la obra, si podemos evidenciar. Aunque esta obra marcó un gran impacto, los conservadores señalan supuestos errores artísticos en el realismo obsceno de la escena, con todo lo macabro que esta situación donde hubo canibalismo para sobrevivir supuestamente. Y el horror que provocaba en el espectador todo ello alejado de las cánones de belleza clásicas liberales donde se concepcionaba la época donde se quería llegar. La siguiente obra, La libertad guiando al pueblo de Delacroix, el cuadro que representa todo lo imaginario del contexto de lucha en plena Revolución Francesa y post-Revolución Francesa, ya que esta obra se hizo para la Revolución de Julio, una revolución que ocurrió en Francia reaccionaria a la Revolución Francesa pasada, que todos conocemos, para la elección de un gobierno que los representara a todos. Los elementos principales de esta obra es la conceptualización de la figura femenina en el concepto de la libertad, con los simbolismos de la revolución. Entre los simbolismos más característicos son el gorro frigio, que utiliza esta conceptualización de la libertad en la mujer, y sobre todo la bandera guiando al pueblo, redundantemente, donde este autor retrata todas las clases sociales evidenciadas, los niños llevando un arma, un hombre claramente con un traje burgués de la época, este sombrero, y también dirigiendo un arma hacia la libertad del pueblo francés. La pintura hecha por Delacroix fue principalmente hecha para expresar el apoyo a la causa y conmemorar a quienes arriesgaron la vida durante la Revolución de Julio, y sobre todo para honrar a Francia. Bueno, entre otras cosas podemos decir que esta obra destaca sobre otros lienzos, ya que ofrece a los espectadores una clara combinación perfecta entre documento y simbolismo, entre la ficción creada en esta obra y la realidad de la época. Bueno, a diferencia del romanticismo, está el realismo, que no se enfoca en los sentimientos, sino que tiene como elemento principal lo real visible. Nace como una corriente netamente artística de la imposibilidad de sostener los idealismos del romanticismo, enfocándose en la mayoría de las veces en la realidad y esfuerzo de la clase trabajadora de la época en la cual existió, y también en los retratos de paisajes realistas. Mirar hace un análisis con respecto de los dichos de Courbet y menciona: cuando decía que el arte es la expresión más completa de la existencia de una cosa, los estaba contraponiendo a todo sistema jerárquico o a toda cultura cuya función sea minimizar o negar la expresión de una gran parte de lo que existe. Aquí tenemos una obra del realismo, Los Picapedreros, de Courbet. Fue creada en el contexto de la Revolución Industrial. Esta obra representa la pobreza y el esfuerzo de estos trabajadores. Está compuesta por una paleta cromática de colores tierra, algunos mostaza y otros huesos. Cada elemento en la obra hace que la pobreza de los protagonistas sea aún más marcada. Con respecto a la técnica de la obra, Courbet nos realiza un retrato hiperrealista, ya que podemos visualizar los bordes dibujados de los protagonistas de la escena, y esto fue un elemento muy criticado sobre este cuadro. Con respecto a Courbet y los Picapedreros,
Mirar nos menciona: la práctica del realismo español del siglo XVII estaba estrechamente relacionada con los principios religiosos del valor moral de la sencillez y la austeridad, y la nobleza de la caridad. Courbet robó esta práctica y la utilizó en los picapedreros para representar la irredenta y desesperada pobreza rural. Otra representación realista tenemos a Adolfo Menzel con el taller de laminados. Esta pintura también fue hecha en el contexto de la Revolución Industrial, pero la elegí especialmente para dejar en evidencia el retrato de la clase trabajadora en contraste, una más campesina con los picapereros y otra más industrial, en este caso con el del taller. En la obra, el autor utiliza varias técnicas en la representación de la escena. Por un lado, podemos ver los rostros de algunos trabajadores, incluso podemos ver cómo el calor del metal trabajado choca dando a luz en la cara de los obreros. Sin embargo, también podemos ver que se utiliza la técnica de la perspectiva, con el uso del humo como elemento para difuminar el fondo del taller. Con esta obra, el elemento más realista plasmado es la explotación del proletariado industrial de la época. La primera comparación que realizaré son sobre la balsa de la Medusa romántica y los picapedreros del realismo. Podemos hallar muchas diferencias en estas obras, con técnicas pictóricas, conceptualizaciones de la imagen, trasfondo de proyección principalmente ligado a la tendencia de su corriente, dramatismo versus realismo. Sin embargo, podemos apreciar una similitud en la que ambas obras retratan una cruda realidad y reflejan la miseria de sus protagonistas en cada uno de sus diferidos contextos de producción. La segunda comparación es neoclasicismo versus realismo, con la consagración de Napoleón y el taller de laminados. En este caso, las diferencias son aún más marcadas. Pertenece a contextos históricos diferentes, escenarios de realidades completamente desiguales en su representación, aunque dentro de las obras podemos hacer similitud en los trabajos de los autores. Ambos pusieron énfasis en la representación de detalles pictóricos que crean efectualidad de ventana visual, donde la fluencia de la narrativa fluye mientras se construye la obra. Bueno, y por último tenemos un clasicismo y romanticismo con las obras de La circasciencia de Blonder y La libertad guiando al pueblo de Delacroix. Como elemento comparativo principal de estas obras existe la representación de la figura de la mujer en distintas conceptualizaciones y realidades históricas. Si bien estas obras solo tienen 15 años de diferencia entre ambas, son corrientes que poseen caracterización de la antigüedad clásica. Sus contextos pictóricos las separan tajantemente. Por un lado tenemos a la circasciencia en una representación de la mujer con feminidad, delicadeza y mucha sensualidad. Y por otro lado, la utilización de la figura de la mujer como conceptualización de la libertad, liderando la acción de la batalla fuerte, decisiva y sobre todo revolucionaria. Para finalizar, se presenta la bibliografía utilizada para el video y muchas gracias por ver.